Mi hija me soltó una bofetada. Mi hijo aplaudió. Y mi nuera sonrió como si todo hubiera sido ensayado. En ese momento no lloré. No dije nada. Simplemente me salí del banquete que, según ellos, era en mi honor. Pasé 3 años en silencio, esperando que se acordaran de quién fui alguna vez para ellos. Pero cuando me pusieron un contrato enfrente y pretendieron borrarme con una firma, se me vino algo más a la mente. Una voz, una promesa, un documento que ellos olvidaron que yo aún guardaba. Esa noche, abrí la caja que me dejó mi esposo y por fin escribí el final que nadie se imaginaba. El sobre era grueso, demasiado para una simple tarjeta de cumpleaños. Mi nombre estaba escrito con letras plateadas en el frente. Sin mamá, sin madre, solo decía Margo. Me senté en la orilla de la mesa de la cocina. La luz de la mañana se reflejaba en la curva de mi taza de té. La casa estaba callada, ese tipo de silencio que solo existe en la casa de una señora mayor después de que los hijos que crió ya no se acuerdan de ella. Dentro del sobre venía una invitación muy elegante, llena de florecitas y letras de esas que se sienten al tacto. Una noche para honrar a nuestra matriarca, decía. Una celebración del amor y el legado. Estaba firmada por Lana. No era escrita a mano, era impresa. Sostuve la tarjeta un rato más de lo necesario. Me quedé viendo las palabras hasta que se me nubló la vista. No escuchaba la voz de Lana desde hacía más de 3 años, desde la semana después del funeral de mi esposo, cuando sin decir nada me cambió mis cosas al cuarto de visitas. Y ahora, resulta que querían hacerme una fiesta. Pasé los dedos por el borde de la invitación. Estaba bonita, eso sí, de esas cosas que cuestan dinero. Me imaginé a Lana en la imprenta, eligiendo tipos de letra y el grosor del papel. Siempre ha tenido buen gusto para las apariencias y una habilidad especial para escoger el momento. La cita era para el próximo sábado, en la casa nueva de Reed, la que tiene la cocina toda abierta y un patio trasero hecho justo para fiestas con servicio de banquete. Sentí un nudo en el pecho al soltar la tarjeta. ¿Qué hace una cuando sus propios hijos no le hablan en años y de repente se aparecen en forma de tipografía elegante? No me visitaron, no me preguntaron si necesitaba algo. Cuando me operaron la rodilla, pedí un Uber para ir al hospital. Cuando se me filtró el techo el invierno pasado, lo arreglé con mi cheque de pensión. Y ahora resulta que querían honrarme. Me levanté y fui al cajón que está debajo de la tostadora. Todavía olía tantito a cedro y lavanda. Al fondo, bien escondida, estaba una Polaroid de hace más de 20 años. Yo salía en el jardín viejo, con las manos llenas de tierra, y mi esposo inclinado, limpiándome la mejilla. Siempre decía que yo era la raíz que mantenía firme al árbol familiar. Esa foto me recordó que no siempre fui invisible. Volví a ver la invitación. Pude haberla tirado. Pude haberme quedado en casa y dejar que hicieran su show sin mí. Pero no lo hice, porque algo en esa invitación tan perfecta no me cuadraba. Muy bonita, muy arreglada. Agarré el teléfono y le marqué a Dolores. Dolores todavía trabajaba medio tiempo en la florería donde Lana solía hacer sus pedidos para la oficina. Hubo una pausa larga del otro lado del teléfono. Y luego dijo algo que me revolvió el estómago. Rentaron el lugar desde hace 3 meses, pero tu nombre no estaba en los planes. No hasta la semana pasada. Colgué despacio. Entonces entendí, esto nunca se trató de mí. Nunca fue para honrarme. Pero aún así iba a ir. No para que me celebraran, sino para ver exactamente qué era lo que intentaban enterrar, y tal vez, solo tal vez, para recordarles quién soy. Sigo siendo Margo. Y no he terminado. Llegué a casa de Reed 5 minutos antes. La entrada ya estaba llena. Un valet me hizo señas como si fuera cualquier vecina que se metió por error. La casa brillaba con lucecitas doradas cubriendo los arbustos. En el patio trasero habían puesto mesas, todas decoradas con manteles elegantes, copas finas y centros de mesa de rosas color crema. Mi nombre no aparecía en ningún lado. Ni en una señal, ni en algún letrero, ni mucho menos en algún lugar especial. Un mesero jovencito, que no tendría más de 16 años, me señaló una mesa chiquita, justo al lado de la puerta corrediza de la cocina.
Estaba medio escondida detrás de una maceta con un ficus enorme. La silla cojeaba cuando me senté. No había tarjeta con mi nombre, ni agua, nada. Desde donde estaba, podía escuchar al personal entrar y salir de la cocina, con las bandejas chocando y susurrando entre ellos. Me ajusté el chal. El aire estaba tibio, pero ese rincón tenía algo frío. La primera que vi fue a Camille. Se deslizaba por el patio con una copa de vino blanco en la mano, riéndose de algo que Lana le dijo al oído. Su vestido brillaba con las lentejuelas doradas reflejando las luces en cada paso. Cuando sus ojos por fin me vieron, no sonrió. Apenas hizo un gesto con la cabeza y luego volteó hacia otro lado, como si mi presencia la incomodara, como si me estuviera aguantando y no realmente esperando. Lana estaba cerca del frente, con una pequeña pila de tarjetas en la mano. Su maquillaje perfecto, su postura impecable. Le dio un golpecito a una copa de champán con una cucharita y empezó a hablar. Nos reunimos esta noche para celebrar el siguiente capítulo. No solo del legado de nuestra familia, sino de cómo redefinimos el propósito, la comunidad y la responsabilidad. Nunca me volteó a ver. Detrás de ella, Reid se acomodó la corbata y dio un paso al frente. Esta noche no se trata solo de gratitud. Se trata de la visión, de la estructura, del futuro de todo lo que nuestra familia ha construido. Y ahí lo sentí. No fue tristeza. No fue enojo. Fue algo más raro. Como si te invitaran a tu propia fiesta de retiro, pero nadie te hubiera avisado que ya te corrieron. Camille se movía detrás de las bocinas, lo suficientemente cerca para que se notara su presencia, pero no tanto como para involucrarse. Bebía su vino despacito, mientras sus ojos iban brincando de una cara a otra, analizando todo. Entonces Reid sonrió y señaló una mesita al frente. Encima tenía una carpeta grande, forrada en cuero, con letras doradas en la portada. A un lado, parado con cara seria, había un notario sosteniendo un portapapeles. Nadie dijo mi nombre, pero yo sabía perfectamente que esa carpeta tenía que ver conmigo. La estaban mostrando como si fuera un trofeo. Alguien aplaudió. Lana hizo una especie de reverencia, como si fuera la anfitriona estrella de una gala de beneficencia. Camille alzó su copa hacia Reid. Yo me puse de pie. Nadie se dio cuenta. Caminé hasta el borde del evento, lo bastante cerca para oír lo último que decían. Lana miró al notario y luego habló. Estamos listas para formalizar la transición. No pudo haberse dado en mejor momento. Camille apenas giró el rostro. Sus labios se alzaron un poco en las comisuras. No era una sonrisa. Era algo más leve, más callado, calculado. Entonces Reid dijo. Solo falta una firma. El notario se volteó hacia mí. Yo no me moví. Los tacones de Lana resonaron con un clic mientras se acercaba. Se inclinó hacia mí y me habló con una voz muy bajita, demasiado amable. Es solo un trámite, mamá. Para que podamos seguir adelante. Y justo ahí, mientras yo seguía quieta, levantó la mano y me dio una bofetada. No fue fuerte. No sonó. Pero fue completamente intencional. Camille soltó un suspiro. Reid aplaudió una sola vez, despacio, como si estuviera cerrando un capítulo. Nadie dijo nada. Yo tampoco lloré. Porque no fue una sorpresa. Fue una confirmación. Y yo ya estaba lista para eso. Todo se quedó en silencio después de la bofetada, aunque en algún rincón lejano seguía sonando la música, como si viniera de otra fiesta. No reaccioné. Me ardía la cara, pero no de dolor. Era más bien lucidez. El notario dio un paso al frente y se aclaró la garganta. Era joven, quizá de la edad de Reid. Me extendió una pluma. Señora Holden dijo sin alzar la vista. Los documentos están listos para firmarse. Aquí y aquí. No me miró como alguien que respeta a una persona mayor. Me miró como si yo fuera la última casilla de una lista que necesitaba tachar. Me asomé a la carpeta. En letras doradas decía, reasignación del patrimonio familiar. La abrí. Eran páginas y páginas mecanografiadas, con índices, secciones marcadas,
testigos que ya habían firmado, y una línea final vacía, esperándome. Mi nombre estaba en negritas. Y en ese momento lo entendí todo. Esto no fue una idea de último minuto. Esto ya estaba planeado, escrito, firmado y sellado, mucho antes de que me llegara esa invitación. Ya habían tomado la decisión de borrarme, antes siquiera de atreverse a verme a los ojos. La voz de Reed sonó suave, pero con esa firmeza que uno practica en el espejo. Esto solo aclara la estructura del fideicomiso, mamá. Mantiene todo en orden. No es personal. Lo miré directo. No aguantó más de un segundo antes de bajar la vista. Lana cruzó los brazos. Si vas a hacer un drama, hazlo de una vez. Tenemos inversionistas aquí. Camille no dijo ni una sola palabra. Ni le hacía falta. Estaba recargada de lado, una cadera ladeada, brazos cruzados, y los dedos jugando con el borde de una pulsera que yo nunca había visto antes. Oro blanco. Seguro salido del mismo fondo familiar del que ahora querían echarme. Volví a mirar la hoja frente a mí. Mi pulgar descansaba sobre la línea donde debía firmar. Pero no moví la pluma. Cerré la carpeta con calma. No voy a firmar nada esta noche, dije. Hubo una pausa. Nadie resopló. Nadie protestó. Solo silencio. Ese tipo de silencio que flota cuando la gente está decidiendo si vale la pena seguir empujando, o si es mejor recular. Lana soltó una risa sarcástica. Estás exagerando. Fue entonces cuando volvió la comunicación sin palabras. Di un paso hacia atrás. Desde la esquina del jardín, Reed aplaudió una sola vez. Un solo aplauso lento. El sonido rebotó con más fuerza de la que debería. Camille sonrió. Esa misma sonrisita que ya le había visto antes, ahora más marcada. Como quien por fin ve cumplirse lo que planeó desde hace tiempo. Y lo que más me dolió no fue la bofetada. Ni siquiera el aplauso. Fue la forma en que Camille me miró. Como si hubiera sabido desde el principio que todo esto pasaría. Como si lo hubiera querido. Como si no le importara que yo lo notara. Me alejé de la mesa sin decir nada. El notario respiró aliviado y guardó su portapapeles lo más rápido que pudo. Reed no se movió. Lana tampoco. Camille alzó su copa y le susurró algo a alguien que estaba detrás de ella. No me quedé a escuchar. Al pasar junto a los invitados, ninguno me dirigió la mirada. Su risa volvió como si nada, como si yo hubiera sido una aparición breve, un papel menor que ya se había terminado. Prescindible. Salí al camino sin abrir la boca. Mi coche seguía estacionado donde lo había dejado, frente a la banqueta. El valet ni siquiera intentó abrirme la puerta. Ya dentro, me senté con las manos en el volante. Mi pulso estaba firme. Miré las luces colgadas en la entrada, centelleando como si no hubieran visto nada. Fui yo quien abrió la primera cuenta de ahorros en esta familia. Fui yo quien le preparaba el lonche a Reed todos los días, hasta que se fue a la universidad. Fui yo quien pagó el primer departamento de Lana después de su divorcio. Y aún así, me intentaron borrar. Pero no soy el tipo de mujer que se va con las manos vacías. Ya en casa, abrí el closet del pasillo. Saqué el banquito, me subí y estiré la mano hasta el estante más alto, el que está más allá de los abrigos que casi no uso. Ahí estaba. Envuelta en una bolsita de lino. La caja. Pequeña, pesada. Y aunque han pasado años, la cerradura todavía hace clic como el primer día. La llevé a la cocina y la puse sobre la mesa. Mi mano flotaba sobre la tapa, sin tocarla todavía. Ya sabía lo que había dentro, el testamento original y algo todavía más importante. Una USB. Y la voz de mi esposo, esperando. Cuando salí de ese maldito banquete, el aire pesaba más de lo que debería. Y por primera vez en mucho tiempo, yo también. La noche estaba cálida, pero yo no dejaba de temblar. Nadie salió tras de mí. Nadie me llamó. Y la verdad, no me sorprendió. Manejé de regreso a casa sin música, con las manos bien firmes en el volante, como si fuera lo único sólido que me quedaba. En un alto,
Me vi en el espejo retrovisor. Mi mejilla seguía roja por la mano de Lana. Pero eso no fue lo que más me dolió. Fueron los aplausos. Ese aplauso seco, desganado, de Reed. Y el silencio satisfecho de Camille. Al llegar, las luces del coche iluminaron la puerta del garaje, cerrada como siempre. Entré a la casa y me recibió un frío raro. Mis tacones hicieron eco en el piso como si el lugar no me reconociera. Todo estaba en su sitio, pero nada se sentía igual. Me serví un vaso con agua y me senté en la mesa de la cocina, mirando al vacío. Después, me levanté y fui directo al cajón bajo la escalera. Tenía 3 años sin tocar ese cajón. Adentro estaba la cajita de madera, cerrada con llave de bronce. La misma llave que aún llevaba colgada al cuello. Me quité la cadena con calma. Mis dedos temblaban, no de miedo, sino de algo más profundo. Quizá contención. O memoria. Abrí la caja. Ahí estaba, el sobre con la copia original del testamento de Samuel, intacto. Lo saqué con cuidado y lo puse sobre la mesa. El papel ya se había puesto amarillento por las orillas, pero la tinta seguía nítida. Cada línea me era familiar. Cada palabra, un recordatorio del hombre que me había visto. De verdad me había visto. Revisé más adentro de la caja y saqué la memoria USB que Samuel me había dado unos días antes de morir. Aún recuerdo cómo me la puso en la mano. Su mano seguía firme, aunque su voz ya sonaba débil. Susurró no por miedo, sino por pura tensión. Si un día intentan borrarte, déjales escuchar esto. Fui al estudio y encendí la vieja laptop. Nunca la actualizamos porque Samuel siempre decía que esa sí era confiable. Conecté la USB. Había un solo archivo de audio. Le di clic. Su voz llenó la habitación. Firme. Tranquila. Precisa. Mi nombre es Samuel Everett. Este mensaje es para quien necesite saber lo que yo quería. Mi esposa Margot construyó esto conmigo. Cada aroma, cada idea, cada sacrificio. Me aseguré de que el testamento lo reflejara. Si alguien lo modifica, no solo me están faltando al respeto a mí, están negando la verdad. No dejen que otros escriban nuestra historia como si no la hubiéramos vivido. Me quedé inmóvil. No había escuchado esa voz en años. Y, aún así, no me quebró. Me sostuvo. Cerré la laptop con lentitud. Y esta vez, mis manos ya no temblaban. Regresé a la cocina. Tiré el agua en el fregadero. Y me quedé ahí un rato, en silencio. No pensaba pelear con ellos. No iba a gritar ni a rogar. Iba a sostenerme. Iba a quedarme de pie. Abrí de nuevo el cajón y saqué un pequeño bloc de notas. Escribí 3 nombres y sus números. Cerré la caja otra vez y volví a ponerle llave. Antes de dormir, guardé el testamento y la USB en una carpeta nueva. La deslicé debajo de la tabla suelta del piso en el cuarto de visitas, el del fondo. Por si acaso. Esa noche dormí por primera vez en meses. Dormí toda la noche, no porque el dolor se hubiera ido, sino porque por fin recordé quién era, y sabía que Samuel jamás lo olvidaría. A la mañana siguiente, desperté antes del amanecer. La casa estaba en silencio, justo como necesitaba. Me preparé una taza de té negro y me senté junto a la ventana, dejando que la luz temprana me calentara la cara. Mi mente estaba en calma, pero tenía muy claro lo que tenía que hacer. A las 8 en punto, marqué el número de Harold. Habían pasado años desde la última vez que escuché su voz. Pero cuando contestó, fue como si el tiempo se hubiera doblado sobre sí mismo. No me preguntó por qué llamaba. Solo dijo. Estaba esperando esta llamada, Margot. Le conté todo. La fiesta, el contrato, la bofetada, la grabación. No me interrumpió ni una sola vez. Cuando terminé, me pidió los documentos. Le prometí escanearlos esa misma tarde y llevarlos a su oficina al día siguiente. Antes de colgar, su voz se suavizó un poco. Samuel siempre supo que esto podía pasar, me dijo. Se aseguró de que tuvieras lo que necesitabas cuando llegara el momento. Me quedé sentada un rato,
dejando que sus palabras me calaran. Más tarde esa mañana, hice la segunda llamada. Dolores contestó al tercer timbre. Su voz tenía esa calidez cansada que yo recordaba tan bien. Ella fue una amiga cercana antes de que Camila apareciera y convirtiera cada reunión familiar en una competencia silenciosa de estatus y utilidad. Dolores trabajaba en la fundación que mi esposo y yo habíamos creado. Ella era el corazón de todo, tranquila, compasiva, de esas personas que se acuerdan de los cumpleaños y llegan con sopa cuando tu mundo se está viniendo abajo. Hasta que un día, simplemente desapareció. Sin avisar. Sin despedirse. Le pregunté si recordaba por qué. Se rió bajito. No con amargura, más bien con resignación. Porque tú no era, dijo que no aportaba suficiente valor al equipo, dijo. Que era un estorbo. Lo dijo mientras traía puesta una chaqueta que sabía que tú me habías regalado. Tampoco ella me preguntó por qué llamaba. Solo dijo. ¿A qué hora quieres vernos? Quedamos de vernos esa misma tarde. Se ofreció a llevar unos pasteles, y por un momento, sonreí. La tercera y última llamada fue la más difícil. No porque desconfiara de la persona al otro lado, sino porque ella era el último hilo que me unía a los días antes de que todo empezara a desmoronarse. Se llamaba Ibelín, una exasistente administrativa de la cooperativa de crédito local. Trabajó muy de cerca con Samuel, sobre todo en los primeros años del fideicomiso familiar. Cuando contestó, sonaba sorprendida, pero contenta. Le dije que necesitaba ayuda para revisar la actividad en algunas cuentas familiares. Le aclaré que no estaba pidiendo nada ilegal, solo quería saber si alguno de mis hijos había usado mi nombre o el de Samuel para hacer transferencias que nosotros nunca autorizamos. Guardó silencio un momento. Podía escuchar cómo su mente trabajaba. Margot, si algo está pasando, tienes derecho a saberlo. Déjame revisar unas cosas. Te llamo en unos días. Le agradecí y colgué. Mi té ya se había enfriado, pero no me importó. Los últimos 3 años me han enseñado que el silencio muchas veces protege a las personas equivocadas. Me quedé callada demasiado tiempo. Ahora, cada conversación se sentía como si recuperara una parte de mí. Esa tarde vino Dolores. Trajo un pastelito de limón calientito y una copia impresa de la lista de la junta de hace 5 años, justo cuando la hicieron irse. Volví a preparar té, esta vez para las 2. Nos sentamos en la sala y hablamos de Samuel, de los viejos tiempos, de todas esas mujeres silenciosas e invisibles que siempre hacían el trabajo, pero nunca firmaban su nombre en la primera página. Cuando se fue, me abrazó un poco más de lo necesario. Todavía tienes pelea en ti, Margot. Eso ya es más de lo que mucha gente llega a tener. Al final del día, contaba con 3 aliados. Uno conocía la ley, otro conocía a los jugadores, y el tercero sabía exactamente dónde empezaba el rastro en papel. Y yo sabía que no me iban a borrar así nomás, sin dejar huella. Pasé la mañana siguiente sentada en la mesa de la cocina. Todos los documentos estaban desplegados frente a mí como si fueran las piezas de un rompecabezas estrellado contra el piso. Con los dedos fui repasando las líneas del testamento, las firmas, los registros de transferencia. Me movía lento, pero mi mente estaba más despierta que en años. Empecé con la cuenta del fideicomiso. Dolores había marcado algunas fechas clave. Eso me ayudó a acotar la búsqueda. Fui directo a los estados de cuenta trimestrales y me enfoqué en las transferencias bancarias marcadas como honorarios por consultoría. Hubo una que me brincó de inmediato, un pago de $16,000 a una agencia registrada apenas unas semanas antes. El nombre de la agencia era CMC Advisory. No necesitaba a un abogado para saber de quién eran esas iniciales. Camille. Imprimí ese estado de cuenta y marqué la transferencia con un círculo rojo. Después me pasé a los gastos de la fundación familiar. Recordé que Lana había organizado un retiro de bienestar la primavera pasada, según para celebrar a las mujeres en puestos de liderazgo. Solo recibí un correo masivo con información. Nada de llamadas. Mucho menos una invitación. El retiro se llevó a cabo en un spa de lujo en Colorado. Me metí más a fondo. Y ahí estaba, $37,000 pagados a Haven Springs Spa.
Lo cotejé con el libro de contabilidad de la fundación. Estaba listado como parte del programa de extensión comunitaria. Pero ese retiro no fue público. Fue una reunión exclusiva a la que solo fueron amigas de Lana y unas cuantas influencers. Dolores me lo confirmó con un álbum de fotos que encontró en internet. Lana salía ahí, con una bata blanca, brindando con copas de champán, y detrás de ella, una pancarta que decía, arraigadas en la renovación. Anoté ese gasto del spa justo debajo de la transferencia a CMC Advisory. La siguiente carpeta era el archivo de Samuel. Su letra seguía persiguiéndome, clara, ordenada, con intención. Encontré una carta escondida dentro de un viejo folder marcado como legado. Notas escritas a mano sobre miembros de la Junta, listas de donaciones, estrategias patrimoniales. Hubo una línea que me saltó como aguijón, registro de conflicto. Camille expresó preocupación por el valor de Dolores dentro del equipo. Se recomendó su salida. No se detectaron fallas en su desempeño. Ahí estaba. El comienzo del rastro. Para el mediodía ya tenía todo montado. Etiqueté las carpetas: fideicomiso Diane, pagos no autorizados, fundación, mal uso de fondos, notas de conflicto, despidos injustificados. Escaneé todo y lo subí a una unidad segura que Harold había preparado para mí. Me dijo que también guardara las copias físicas y que las almacenara en un lugar aparte, fuera de casa. Esa misma tarde, Evelyn de la cooperativa de crédito me volvió a llamar. Su voz era cuidadosa, como quien camina sobre vidrio. Confirmó que recientemente Camille había intentado actualizar la información de contacto de los fideicomisarios, tratando de reemplazar mi nombre en 2 cuentas. La solicitud había sido enviada electrónicamente, junto con una carta escaneada, supuestamente firmada por mí. Hizo una pausa. Margot, la firma no coincide con las otras que tenemos tuyas. La marqué por ahora, pero necesitas saber que Reed ya está actuando como si todo hubiera sido aprobado. Le agradecí. Sentí como el pecho se me apretaba, pero no por miedo. Era algo más filoso, quizá enojo. O tal vez, por fin, claridad. Colgué el teléfono y me recargué en la silla. Las piezas estaban encajando. Estaban armando una historia sin mí. Pensaban que yo era demasiado lenta para alcanzarles el paso, demasiado sentimental para pelear. Pero yo no estaba luchando por venganza. Estaba luchando por regresarle la verdad al lugar que siempre le ha pertenecido. Cuando el sol se escondió detrás de los árboles, ya tenía listas 3 carpetas, 2 respaldos digitales, un maletín cerrado y una línea del tiempo completa. En una semana, Harold empezaría a mandar las cartas. Pero antes tenía que dar un paso más. Necesitaba un testigo. Así que llamé a Sharon, una notaria que conocía a Samuel desde sus primeros días en el ayuntamiento. Le pedí que viniera. No preguntó nada. Solo dijo que traería su sello y estaría aquí antes de la cena. Esa misma tarde, cuando firmó la declaración jurada que confirmaba el contenido y autenticidad de mis documentos, sentí que algo se acomodaba dentro de mí. No era paz exactamente, era firmeza. No había terminado, pero ya no me sentía perdida. El sol de la mañana ni siquiera había subido del todo cuando llegó Harold. Se veía más viejo de lo que recordaba. Su bastón hacía un golpeteo suave sobre el piso de mosaico mientras entraba a mi cocina, como lo había hecho cientos de veces cuando Samuel aún vivía. No hubo saludos ni cumplidos. Solo asintió, abrió su maletín y empezó a explicar en voz baja el plan que ya habíamos repasado por teléfono. 3 cartas, así las llamó. No eran notificaciones legales. No eran amenazas. Solo 3 cartas. Pero el peso que cargaban podía derrumbar muros de piedra levantados sobre mentiras. La primera carta iba dirigida a Reed. En ella se destacaba la posible responsabilidad penal por haber presentado un documento financiero falsificado ante una institución legal. Harold había rastreado los fondos que Camille movía a través del fideicomiso familiar disfrazados como honorarios por consultoría. Había recibos. Había fechas. El nombre de Camille estaba ahí. Y junto a él, la firma digital de Reed. La segunda carta iba para Lana. Esa era más precisa, casi quirúrgica.
Harold había identificado varios casos en los que se usó la cuenta familiar para pagar a proveedores vinculados con sus eventos de spa. Un nombre me llamó la atención: Bay Elite Lux Retreats, un spa en el Valle de Napa. Me acordé del folleto que vi en su mesa de centro aquella primavera. Harold adjuntó una línea de tiempo con los retiros que coincidían exactamente con las fechas de esos pagos. Una prueba clara del mal uso de los fondos familiares. La tercera carta, sin embargo, fue la más fuerte. Incluía el testamento original, todavía notariado, y una copia escaneada del archivo de voz que Samuel había dejado en una memoria USB. Harold la selló y le anexó una declaración jurada. Esa carta no era para mis hijos. Fue enviada directamente a nuestro banco familiar y a la oficina regional de la Autoridad de Administración Patrimonial. No era una advertencia. Era un golpe preventivo. Yo no entregué esas cartas. Eso las habría vuelto personales. Harold hizo una llamada a alguien del banco, una mujer llamada Marin, que en su momento trabajó con Samuel. Ella todavía hablaba de él con respeto, casi con cariño. Aceptó hacer llegar las cartas selladas a las manos correctas, sin demoras ni escándalos. Esa tarde me senté en el jardín mientras Harold terminaba los últimos documentos de respaldo. El aire olía a romero y a tierra húmeda. El silencio era pesado, pero no me oprimía. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí que era yo la que iba a paso lento. Ya no iba detrás de ellos. Miré la cajita plateada sobre la mesa del patio, la misma que había abierto hace unos días. Adentro estaban las copias escaneadas, las fotos, los cronogramas y los estados de cuenta. La verdad ya no estaba oculta. Estaba impresa, engrapada, notariada y sellada. Antes de irse, Harold se detuvo. Me miró, no como abogado, sino como alguien que había visto cómo mi familia intentaba borrarme. Lo estás haciendo con dignidad, Margot me dijo. No lo van a ver venir, porque nunca creyeron que te quedarías. No le contesté. No hacía falta. Él ya lo sabía. Cuando cayó la noche, encendí una velita en la barra de la cocina. No por drama. Era una costumbre. Samuel solía decir que eso le daba paz al espacio, especialmente antes de algo importante. Mañana llegarían las cartas. La fachada de Camille empezaría a desmoronarse. La soberbia de Reed tambalearía. La imagen pulida de Lana dejaría ver sus costuras. La primera llamada fue de Reed. Su voz sonaba forzada, demasiado tranquila para ser genuina. Dio vueltas, preguntándome si había escuchado algo de Harold. Yo me quedé callada. Y entonces lo soltó. Camille le había contado de una carta. No de una, sino de 3. Y ahora el banco había congelado el acceso a su cuenta conjunta. Intentó sonar molesto conmigo, pero lo escuché en su voz. No estaba enojado. Estaba asustado. Antes de que pudiera decirle algo, él empezó a hablar más rápido. Dijo que Camille siempre había manejado todo lo financiero, que él nunca se fijaba mucho. Que últimamente ella había estado actuando raro. Y luego, casi como si lo pensara en voz alta, murmuró que tal vez todo había sido idea de Lana. Que ya no estaba seguro de nada. Yo no dije nada. Solo escuché. Por primera vez en muchos años, no estaba esperando la aprobación de nadie. Cuando colgué, sonó la segunda llamada. Era Camille. Su voz tenía filo. Me preguntó si de verdad estaba haciendo esto. Me acusó de arrastrar el nombre de la familia por el lodo. Llamó a Harold una antigüedad y dijo que yo estaba orquestando un golpe. No dije ni una sola palabra. Ese silencio debió haberla puesto nerviosa, porque cambió de tono. Ahora hablaba más suave, casi con cuidado. Dijo que todo se podía arreglar. Que solo necesitaba que lo pensara mejor. Y entonces me preguntó, con voz medida. ¿Qué es lo que quieres? Aún así, no dije nada. Y entonces se le botó la canica. Si sigues con esto, me voy a encargar de que todos recuerden tu pasado, dijo con veneno en la voz. Voy a arrastrar el nombre de tus papás. Sus deudas, su vergüenza. Conozco a gente que no lo ha olvidado.
Respiré hondo. Tenía las manos firmes. Yo también me acuerdo, le dije. Y colgué. No fue una movida para quedar por encima. Fue claridad, así de simple. La tercera llamada ni siquiera fue una llamada. Fue un mensaje de voz de Lana. Y ni siquiera trató de negarlo. En lugar de eso, suplicó. Dijo que sus inversionistas se habían retirado y que un trato de expansión para su cadena de spas se había venido abajo porque los bancos detectaron problemas con el tema del testamento. Lloró. Pero después dijo algo que me quedó retumbando más que todas las amenazas. Nunca quise dejarte fuera. Solo pensé que sería más fácil si la historia terminaba como tú querías. Ahí estaba. La vida reescrita envuelta en palabras elegantes. Más fácil si la historia termina a tu manera. No es una mentira, no del todo, pero tampoco es verdad. Esa noche encendí otra vela. No para consolarme, sino para no olvidar. Hace años, mi esposo me dijo, nunca dejes que el silencio te haga sentir invisible. Úsalo. Me senté en la mesa de la cocina y volví a leer el testamento, su firma, sus anotaciones en los márgenes, su línea final. A mi esposa Margot, quien mantuvo unida a esta familia en silencio, incluso cuando todos olvidamos que ella era el pegamento, no la ignoramos, no la desestimamos, simplemente la olvidamos. Hay una diferencia. Se les olvidó. Yo recordé. Esa noche no llamé a nadie más. No hacía falta. El silencio hizo su parte. Ahora Reid se voltearía contra Camille. Camille se iría contra Lana. Y Lana. Lana jugaría a ser la víctima. Pero la red ya estaba deshilachada. Al amanecer, sus historias se vendrían abajo. No porque yo los tumbara, sino porque nunca me tragué su versión desde el principio. Hay momentos en que una recupera algo sin hacer ruido, sin levantar la voz. Esa noche, recuperé mi nombre. Y a la mañana siguiente, les enseñaría que recordar pesa más que reescribir. La reunión se agendó a las 10 de la mañana, en una sala chiquita dentro de la oficina de Harold. Nada lujoso, sin fotógrafos, sin lonas con el apellido. Solo una mesa larga, de madera ya rayada por los años, y 4 sillas, para 3 hijos adultos y una madre que antes se quedaba callada. Yo fui la primera en llegar. Llevaba puesto el mismo abrigo azul que usé en el funeral de su padre. No por dramatismo. Por memoria. Lana llegó después. Ni me saludó. Pálida, más chica de lo que recordaba, como si el miedo le hubiera encogido el alma. Reed apareció tras ella, con un traje demasiado caro para la ocasión y la mandíbula apretada como quien ya no controla nada. Camille fue la última. Tacones altos, maquillaje perfecto, pero los ojos le temblaban. No sabía moverse en un cuarto que no podía controlar. Harold entró sin decir mucho. Puso 3 carpetas idénticas sobre la mesa y asintió. Me puse de pie. Esto no es una negociación, dije. Es una corrección. Nadie se movió. La voluntad de su padre sigue tal cual. Respiré hondo. Todos aquí saben ya que este documento nunca fue modificado ni reasignado. Sigue en pie, al igual que la evidencia de que algunos intentaron cambiarlo sin tener ningún respaldo legal. Camille se removió en su silla. Lana bajó la cabeza. Hice una pausa, y entonces solté lo que había guardado mucho tiempo. Pero ya no lo iba a guardar. Eso sí les movió algo. Vi cómo cambiaban las cuentas detrás de sus ojos. Voy a poner todo en una fundación, dije, un fideicomiso. Pero no uno hecho con culpa ni con control. Será un fondo de becas, una red de apoyo para mujeres que, como yo, fueron borradas dentro de sus propias casas. Abrí una carpeta chiquita de piel y deslicé la primera hoja sobre la mesa. El nombre del fondo es para los que olvidaron. Tu papá me dijo una vez que yo era el pegamento que mantenía todo unido. Y luego ustedes, me olvidaron. Pero olvidar no borra. Solo retrasa lo que tarde o temprano tiene que regresar. Reed soltó el aire de golpe. Camille apretó la quijada. Lana murmuró, casi para ella misma. ¿Por qué harías esto? No contesté.
No hacía falta. Los papeles frente a ellos decían más de lo que yo hubiera podido explicar. Ya no iban a heredar solo por costumbre. Ya no hablarían en mi nombre con frases bien adornadas ni con documentos manipulados. Esa etapa se acabó. Harold les entregó a cada uno una copia con la estructura legal del fondo. Todo claro. Nada escondido. La fundación se lanzará antes de que termine el mes. Los bienes que una vez mantuvieron unida a esta familia ahora van a servir para ayudar a otras personas a reconstruirse, después de haber sido olvidadas o hechas a un lado. Camille intentó hablar, algo sobre el legado, sobre la familia. Levanté la mano. El legado es lo que dejas con verdad, no lo que te robas a escondidas. Tomé mi abrigo. La sala se quedó callada. No era un silencio incómodo. Era denso. Merecido. Los miré una última vez. Y salí. Esa mañana no solo recuperé mi lugar legal. Recuperé el sentido. Reescribí lo que significa ser madre. No la que da todo sin fin, sino la que defiende lo que importa, incluso de sus propios hijos. Y cuando salí a la luz fría de esa mañana, lo único que llevaba era paz. 3 días después de hacer el anuncio, recibí una llamada del gerente senior de cuentas en Morgan Financial. Su voz era respetuosa, firme, pero por debajo se sentía otra firmeza más profunda. Me informó que el acceso de Reed al fideicomiso familiar había sido suspendido temporalmente, mientras iniciaban una investigación formal por movimientos sospechosos hechos a su nombre. Había varias transferencias marcadas como anticipos de honorarios legales y distribuciones adelantadas de herencia, ninguna con autorización oficial. Le pregunté quién había reportado las inconsistencias. Hizo una pausa. Fue nuestro amigo Walter quien nos avisó. Walter. El mejor amigo de mi esposo. Ex socio comercial. Ahora consultor de medios para un sindicato de noticias local. Había guardado silencio por años, pero nunca estuvo ciego. A la mañana siguiente, se emitió un pequeño segmento en las noticias regionales. Apenas unas líneas. Una familia de alto perfil en Charleston enfrenta una disputa legal interna por transferencias irregulares de herencia. No mencionaron nombres. Pero la imagen de fondo era nuestra antigua casa. Desenfocada, pero inconfundible para quien debía reconocerla. Camille fue la primera en sentirlo. Cerró sus redes sociales. Los comentarios desaparecieron. Los patrocinadores empezaron a bajarse de su línea de productos para el cuidado de la piel. Al mediodía, su agencia de relaciones públicas publicó un comunicado. Asuntos personales sin relación con el negocio. Y en un feed distinto, apareció la cara de Lana. Los socios inversionistas de Gerespar ya se habían echado para atrás, alegando riesgos legales no resueltos relacionados con el origen del capital inicial. Yo sabía que ya habían seguido el rastro del dinero. Fondos reasignados desde el mismo fideicomiso inactivo que, en su momento, estaban destinados a programas educativos. Todo firmado bajo su autorización. Todo hecho en silencio, pero ahora ya no era invisible. Reed intentó buscarme. Llamó una vez, luego otra, y dejó un mensaje seco, directo. Nada de disculpas, solo su indignación porque todo se había hecho público. Me reclamó por usar el nombre de la familia como si fuera un arma. No le devolví la llamada. El banco se movió rápido. Las transacciones previas de Camille quedaron congeladas. Hubo una citación formal. Y con eso, la máscara empezó a desmoronarse. No fue venganza. Ni siquiera fue justicia. Fue una exposición. Y la exposición tiene su propio peso, no hace ruido, no es violenta, pero es imposible de ignorar. Lo que más me sorprendió fue el silencio de Lana. Ella, que siempre había sido la más escandalosa. Ahora, nada. Ni un correo, ni una nota, ni un portazo. Solo, ausencia. Me la imaginé escribiendo nuevas versiones de sus presentaciones para inversionistas, buscando cómo acomodar la historia para pintarse como víctima. Pero los inversionistas ya no querían historias. Querían pruebas. Documentos. De regreso en casa, me paré frente a la ventana y miré el jardín que alguna vez plantó mi esposo.
Ese espacio que se pensó para reuniones familiares, ahora crecido sin orden, silvestre. No lo lloré. Lo dejé como estaba. Así como estaba aprendiendo a dejar ir otras cosas. No sentía victoria. Sentía limpieza. Esa tarde me llegó una carta por mensajero. No era ni legal ni personal. Era una solicitud de entrevista de una revista importante. Walter había filtrado discretamente que la fundación se presentaría en un evento público, dedicado a donadores que luchaban contra la desaparición generacional. Querían publicar el primer perfil de la fundadora. Me negué. Que hable el trabajo. Que los encabezados desaparezcan. Nunca se trató de ser vista. Se trataba de ser escuchada, una vez, y recordada. Y para ese entonces, el mensaje ya se estaba moviendo. No con gritos ni notas formales, sino en silencio. En correos sin respuesta, en patrocinios que se caían, en el eco que rebotaba por las redes financieras de la ciudad. Pensaban que el silencio era rendirse. Pero a veces el silencio es una tormenta esperando el momento justo para caer. Ya casi anochecía cuando escuché el golpe. No era urgente. No tenía prisa. Era intencional. Me quedé quieta en el pasillo. El golpe volvió a sonar. Luego una pausa. Y su voz, suave. Soy yo. Camille. No gritó. No sonaba enojada. Sonaba cansada. Tal vez, derrotada. Pero no me moví. Mi mano descansaba sobre el pomo, pero no lo giré. Ya tenía lista la nota desde esa misma mañana. No por coraje, sino porque sabía que esto iba a pasar. Deslicé el sobre por debajo de la puerta. Hubo un momento de silencio. Luego escuché el papel al levantarse, el crujido leve cuando lo abrió, y después, nada. Lo que decía era simple. Alguna vez fui tu suegra. Una vez preparé sopa cuando estabas enferma. Una vez le cosí el dobladillo a tu vestido favorito porque estabas demasiado ocupada. Una vez estuve detrás de ti en la graduación de Reed y sonreí, aunque se te olvidó mencionar mi nombre en tu discurso de agradecimiento. Una vez esperé a que te acordaras de que yo también era parte de la familia. Pero ahora soy simplemente la señora Margot Landry. Una ciudadana, una viuda, una mujer que decidió conservar lo que construyó. No voy a hablar contigo. No voy a deshacer lo que ya está hecho. Y no voy a abrir esta puerta. Esta vez el silencio se alargó más. No escuché una respuesta. No escuché pasos. Solo la respiración profunda de alguien que por fin había leído la verdad. Luego se fue. La vi caminar por el camino principal desde detrás de la cortina. No volteó. Su abrigo era demasiado delgado para el frío. Y sus hombros caídos no eran por el clima, eran por algo más pesado. Cuando la puerta se cerró con un clic, me di la vuelta y vi a Dolores sentada en el sillón, revisando una carpeta. Había estado conmigo toda la tarde, ayudándome a terminar los últimos trámites para la fundación. El Estado ya había aprobado nuestros estatutos como organización sin fines de lucro. Ya teníamos un nombre, un sello, y una primera lista de mujeres a las que íbamos a apoyar. Para aquellas que olvidaron. Esa frase no era mía. Salió de una carta que mi esposo le escribió alguna vez a una amiga. Él creía que el mayor peligro en esta vida no era el odio. Era la indiferencia. Olvidar a quienes hicieron los sacrificios en silencio. Y ahora, con esta fundación, yo podía asegurarme de que eso no se repitiera. Dolores me pasó los papeles oficiales con un asentimiento leve. Las dos sabíamos lo que eso significaba. No era solo un legado. Era volver a construir algo honesto, en un mundo que había intentado enterrarlo. Esa noche me preparé una taza de té y salí al porche de atrás. El viento ya se había calmado. El jardín estaba en paz. Las hojas crujían sin apuro, y dentro de mí sentí calma. No me sentía triunfante. No me sentía enojada. Solo firme. No gané. No perdí. Tomé una decisión. La mañana siguiente fue tranquila. Me senté en la mesa de la cocina. El vapor de mi té subía en espirales lentas.
La luz entraba por la ventana y bañaba todo en un dorado suave que hacía que hasta los bordes gastados del mostrador se vieran en paz. No revisé el correo. No toqué el celular. No abrí las noticias. Solo me quedé sentada, respirando, con la taza entre las dos manos, dejando que el calor se asentara en mis dedos. Había sido un camino largo. Nada escandaloso. Nada dramático. Pero sí implacable. Un silencio que nunca soltó su paso. Del otro lado de la cocina, la televisión estaba encendida, bajito. Dolores la había dejado así. Un conductor de noticias locales mencionó algo sobre una nueva iniciativa comunitaria. Y entonces apareció el nombre, para aquellas que olvidaron. La pantalla mostró una pequeña reunión. Unas cuantas mujeres, una mesa sencilla, algunos folletos. Nada llamativo. Pero real. Después salió una foto, en blanco y negro. Mi esposo, con las manos recargadas sobre una banca. Debajo, una frase. Recordamos a quienes otros intentaron borrar. Me quedé mirando en silencio. No por orgullo, sino por esa sensación de que algo, finalmente, había vuelto a su lugar. Nunca busqué venganza. Tampoco quise reclamar ningún título. Solo seguí el camino que mi esposo me dejó, creyendo aún en silencio que la verdad puede escucharse, aunque nadie la grite. El té ya se había enfriado. No me importó. Me levanté y abrí la puerta trasera. El jardín me recibió. Había florecido con suavidad en rincones que antes no había notado. No con alarde, no de forma escandalosa, solo lo justo para decir, aquí sigo. Y yo también. Pensaron que iba a firmar solo porque me llamaban madre. Pero ser madre no significa entregarlo todo, siempre. A veces, ser madre es saber cuándo dejar de dar. A veces, es aprender a elegirse a una misma. Y esta vez, yo me elegí. Si alguna vez te has sentido olvidada, hecha a un lado, o borrada en silencio de la historia de tu propia familia, quiero que sepas algo. Tu valor nunca dependió de que ellos te lo reconocieran. Siempre ha sido tuyo. Gracias por caminar conmigo este trayecto. Y si esta historia despertó algo en ti, compártela. Haz que le recuerde a alguien más que no está sola. Y que nunca, nunca es demasiado tarde para reclamar lo que te pertenece.